Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Estamos comenzando otro programa de la Fundación Favaloro. Hoy tenemos también temas súper interesantes como en todos los programas. Y tenemos para comenzar, como es habitual, un testimonio de Daniel Pérez que nos habla de una enfermedad que reconozco que yo desconocía, que es la hipertensión pulmonar. Es impresionante cómo él va describiendo todo lo que le va sucediendo, los síntomas que tiene y cómo aparece en su vida tanto el doctor Jorge Cáneva como la doctora Liliana Favaloro. Vamos a escucharlo. Yo viajaba bastante al interior del país. Mi tarea siempre picó los viajes en avión para tomar gente. Yo estaba responsable del área de recursos humanos. Y me parecía que me cansaba mucho. Inclusive en los descensos del avión sentía pinchazos en toda esta zona. Dolores en la cabeza cuando bajaba el avión, cuando descendía. Yo veía que alrededor mío no ocurría lo mismo a los demás pasajeros. Lo primero que hice fue consultar a un médico, me hizo una serie de estudios y me dijo, mirá, debe ser estrés, estás cansado. Como eso continuó agitaciones, falta de aire, de agotamientos, hasta que un médico me hizo varios estudios y me derivó a Fundación Favaloro. Daniel es un paciente que padece de lo que se llama hipertensión arterial pulmonar idiopática. Las arterias pulmonares se ocluyen, se van cerrando y esto sucede de una manera desapercibida para el individuo. Llega un momento crítico en que la sangre no puede fluir, ¿no es cierto?, correr a través de los pulmones para oxigenarse y el corazón comienza a tener cierto grado de desfallecimiento, lo que se llama insuficiencia cardíaca. Fundamentalmente el síntoma capital es la sensación subjetiva de falta de aire. En ese momento realmente las expectativas eran bastante pocas y sentí miedo. Los adultos tratamos de no decir que sentimos miedo. Bueno, yo sentí miedo. En Fundación repitieron todos los análisis que hice y bueno, en ese momento me dio 100 de hipertensión pulmonar, que era una cosa muy fuerte. A Daniel se le diagnosticó precozmente la enfermedad a mediados de la década de los 90 y pudo comenzar un tratamiento específico con los fármacos que había en esa época. Me jubilé y bueno, comencé otra vida, realmente reaprender la realidad es como la inercia que vos traes arriba de un coche y ponés los frenos de golpe y bueno, y tenés que reacomodarte, tenés que adaptarte a esta nueva instancia. Esta enfermedad tiene como cosas que van apareciendo y uno tiene que estar alerta, ¿no? Tiene que estar alerta de lo que siente, de escuchar un poco más el cuerpo, ¿no? Ese gran negado que tenemos todos. Y seguimos aprendiendo juntos y seguimos conociendo la historia de Daniel Pérez. ¿Y cuál fue su reacción cuando el doctor Cáneva le ofrece que experimente un protocolo? Porque esto también tiene de fantástico la medicina. La medicina permanentemente está investigando y creando nuevas formas para curar. Vamos a escucharlo. En su momento me llamó el doctor Cáneva una posibilidad de participar en un protocolo de un nuevo medicamento. Entre fines de los 90 y principios de los 2000, nosotros fuimos sede del desarrollo de un estudio clínico, un estudio de investigación clínica con una nueva droga que se estaba probando en el mundo y que de hecho fue muy exitosa. Él
aceptó ser incluido en este estudio clínico. La pregunta fue concreta. ¿Usted, doctor, cree que esto me puede ayudar? Sí. Y simplemente con eso me bastó y no me equivoqué y él tampoco. Y que realmente me ha hecho muy bien. Me siento mucho mejor. Mejoró su capacidad respiratoria, mejoró su condición física, mejoró su capacidad de desarrollar actividades en forma general. Y también con esta participación en el protocolo sentí que esto de poner el cuerpo también en algún momento le podría servir a otros. Y realmente lo que hace uno, o por lo menos lo que me pareció a mí, que uno empieza a revalorizar un montón de cosas en la vida, que en otro momento era como un vértigo la vida del trabajador, cuando va y viene, como dice Lennon, la vida se te pasa mientras vos estás ocupado en otra cosa, y bueno, evidentemente, hasta que esto te pega un cachetazo. Hoy me parece que hay muchas posibilidades para la gente que tiene esta enfermedad, mucha terapéutica nueva, y hay equipos como el de Favaloro, que es realmente impresionante, que están constantemente investigando a ver mundialmente, ¿no?, qué otras posibilidades hay para las personas que sufren esta enfermedad. El diagnóstico precoz histórico, el cumplimiento a rajatabla de los tratamientos indicados en la década de los 90, en la década de los 2000 y en esta nueva década, tener pautas de alarma y tener mecanismos de consulta rápida con una buena concientización del paciente para identificar todo ello y ponerlo en práctica, ha dado sus frutos y por eso tenemos a Daniel hoy aquí, ¿no? Quería decir también lo de IPUA, que es Hipertensión Pulmonar Argentina, difundiendo la enfermedad y aclarando, sosteniendo, y eso la asociación lo tiene muy claro y ayuda mucho a la gente en ese aspecto. En el 94 yo me voy a hacer un examen médico y me dicen, tenés la arteria pulmonar dilatada. Y después me di cuenta que era el doctor Kahneman, yo ni me acordaba que había sido él, sinceramente. Y bueno, me hace una serie de estudios y me dijo, bueno, habría que hacer algunos estudios más y todo eso. Y la verdad, como yo no me sentía mal y estaba bastante ocupado en lo mío, mi laburo y todo eso, no fui más. Así de simple. Así que me parece que es muy importante que consulten, que hagan la consulta en Fundación, que van a ser muy bien atendidos y con los mejores profesionales que tenemos en el país para este tema. Y me parece que dejar pasar, tal vez como hice yo, no es lo más aconsejable. Muy bien, y llegó el momento de la historia clínica. En esta historia clínica aparece Severiano López Gallardo, que nos cuenta lo que es vivir durante años con un dolor intenso. Todos hemos padecido en algún momento el dolor, pero un dolor continuo y sin poder encontrar una solución debe ser desesperante. Allí aparece entonces el doctor Christian Fuster y llega a la solución con una cirugía mínimamente invasiva. Yo me llamo Severiano López Gallardo, tengo 73 años, sufrí de mi columna alrededor de 4 o 5 años. No voy a estar ni parado ni caminar. Severiano López lo vi por primera vez en consulta, vino con un cuadro de dolor lumbar debido a lo que nosotros llamamos un canal estrecho lumbar. Los pacientes que tienen esta patología inicialmente caminan 3-4 cuadras, 5 o 6, les duele, tienen que parar de caminar, sentarse, recuperarse. Como es progresivo, cada vez caminan menos. Caminaba, buscaba enseguida un lugar donde sentarme porque mi dolor era terrible. Cuando vino Severiano caminaba 100 metros, 50 metros y empezaba con dolor de cintura y en una pierna. Y bueno, era un sufrimiento terrible, un dolor que no se lo deseo a nadie. Es que llega un momento que el dolor te trastoca, perdés lo racional, porque el dolor supera todo eso.
un día leo en el diario que hay un especialista que hace unas operaciones muy importantes en la columna. Lo fui a ver a Fuster. El canal estrecho lumbar es una patología que afecta a hombres y mujeres, en mayor proporción a hombres que a mujeres, en general mayores de 65 años. Es producto del engrosamiento, el endurecimiento, la fibrosis, la calcificación, la artrosis de la columna, y cierra el canal donde van las raíces nerviosas. Cuando este canal se cierra, oprime a los nervios y genera dolor. Severiano le hicimos una técnica mini-invasiva. Hacemos una pequeña incisión en la espalda, sobre la columna, una incisión de 1,5 centímetros o 2 centímetros, y a través de eso ponemos diversos dilatadores sin cortar el músculo, sino que lo vamos corriendo al músculo, y una vez que llegamos a la columna tenemos dos opciones: o a través de un endoscopio o a través del microscopio. Hacemos una limpieza o lo que nosotros llamamos una recalibración del canal. Tratamos de liberar las raíces nerviosas y que el canal vuelva a tener un diámetro lo suficientemente amplio para que los nervios no estén apretados y que el paciente mejore los síntomas. Llega el momento de la operación, me lleva a la habitación a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana vienen a visitarme un médico, me hace caminar en el pasillo y cuando estamos volviendo a la habitación le dice a una enfermera que prepara la orden de que me voy para mi casa. Eso fue magia, desapareció todo. 2 horas después de haber terminado la cirugía, él ya estaba caminando. Eso es un gran beneficio, y es un gran beneficio sobre todo en patología de columna y sobre todo para pacientes de una determinada edad, no que hace mucho tiempo en cama. En el caso de Severiano tuvo muy buena respuesta, está muy contento, él puede caminar y hacer su vida normal gracias a este procedimiento que le hicimos. Mi expresión de gente amiga y conocida que me veía sufrir así, y me vieron ahora, el cambio es, no sé, es abismal. Y ahora no tengo el dolor, eso es lo más importante de todo eso. Y recorremos permanentemente la fundación y nos vamos encontrando con la gente que trabaja allí. En este caso, María Beatriz Rodríguez, que trabaja en la parte de administración, pero que nos cuenta su historia, y aparte ella conoció al doctor René Favaloro. Inclusive él en un momento la invita a presenciar una operación y ahí ella tuvo una valoración de lo que era este hombre aparte en una operación. Habla de sus manos y habla también de la exactitud de sus movimientos. Vamos a escucharla. Apenas abrió la fundación, me llamaron porque yo ya venía de trabajar con el doctor René en el Sanatorio Güemes. Y justamente yo estaba buscando trabajo, que había dejado de trabajar ya hacía algunos años, había estado viviendo en el exterior y quería volver a trabajar. La verdad que fue un honor trabajar con él. Era un ser muy especial, porque era así muy padrazo. Esa admiración que tengo por él. Era un hombre súper respetuoso con la gente, era un grande de verdad, que una vez, bueno, por situaciones me permitió entrar a verlo operar y te puedo asegurar que nunca había visto alguien que tuviera ese movimiento, esa rapidez en las manos, esa cosa como de un artesano, porque él mientras hacía los nudos, hacía un movimiento con las manos, pero era tan que vos decías, Dios mío, era impresionante verlo trabajar. Yo entro a la mañana y bueno, a la mañana es el movimiento más grande que tenemos la gente de hemodinamia. Es el organizar, por ejemplo, las agendas del jefe del servicio, organizar, por ejemplo, cursos que hay. Entonces tenemos que asegurarnos de que estén
y que participen los médicos, que los pacientes tengan autorizados los procedimientos para poder realizarlos en fecha y horario como se estipulan, y después todo el trabajo que puede hacer también una secretaria. La concepción que tiene la Fundación, el trabajo en equipo, fue el legado que nos dejó el doctor René. Él siempre decía, se terminó el yo para decir el nosotros. Y es verdad, porque falta, o hay una urgencia y falta el técnico, falta el enfermero, y vas a ver el médico que va a estar haciendo el trabajo de la otra persona. Es la única forma, porque vos vas a un lugar y dices, la señorita no está, no vino, bueno, llame mañana. Eso acá en la Fundación no pasa, te puedo asegurar que no pasa, porque una de las cosas que es que el trabajo en equipo todos saben y todos hacen lo de todos. Muy bien, y llegó el momento de contestar las preguntas que ustedes formulan permanentemente. En este caso, queridas amigas, vamos a hablar del climaterio con el doctor David Fusaro, que realmente es fantástico de qué manera nos va a contar seguramente cómo hay tanta mala prensa por esta situación que atravesamos las mujeres, pero como para todo en la medicina existe la solución y a pasarla bien. Hola, soy el doctor David Fusaro, soy el jefe de ginecología del Hospital Universitario Fundación Favaloro y es un gusto estar otra vez con ustedes para compartir el tema del climaterio. Muchas gracias por todas las preguntas que han llegado a través de nuestra vía de comunicación y hoy nuestro tema vamos a dedicarnos a hablar de esta etapa de la vida de la mujer que se llama climaterio. El climaterio no es una enfermedad. Es una etapa de la vida de la mujer que va de alrededor de los 45 hasta los 65 años. Algunos dicen hoy que puede llegar hasta los 70 años. Y el climaterio no es una enfermedad, es una etapa en la vida de la mujer. ¿Por qué se produce el climaterio? En realidad se produce porque los ovarios de la mujer dejan de producir estrógenos. Y al dejar de producir estrógenos, entonces se producen una serie de fenómenos en el organismo, como por ejemplo, hay disminución de la masa ósea, hay, por ejemplo, un aumento del riesgo cardiovascular, hay cambios en la composición corporal, a veces aparecen síntomas vinculados al sistema nervioso central, como sofocos, alteraciones del sueño, alteraciones del ánimo, y todas estas cosas forman parte de lo que se llama el síndrome climatérico. Hoy tenemos muchas cosas para poder asistir a la mujer. Seguramente muchos habrán escuchado que el climaterio había que pasarlo, pero la verdad es que hoy tenemos muchos recursos diagnósticos y terapéuticos para poder ayudar a la mujer. En primer lugar, necesitamos que también tengan algunos aspectos en el estilo de vida. Por ejemplo, la alimentación. Una alimentación saludable va a ser muy efectiva durante la época del climaterio. Dejar de fumar. Además, hacer actividad física y dentro de ellos lo mejor es la caminata, porque este tipo de ejercicio va a hacer que tengamos menos lesiones y podamos activar todo el metabolismo. Como ustedes ven, siempre pensamos en hormonas sí y en hormonas no. Y esto no es así. No solamente se trata de medicamentos, sino que muchas veces tenemos muchos recursos que no forman parte de medicamentos para mejorar la calidad de la vida de la mujer. Muchos ven que el climaterio es una etapa negativa, pero quisiera compartirlo con ustedes a la inversa. El climaterio, una etapa para ser vivida en plenitud, para dedicarse a hacer actividades que hasta el momento no se pudieron hacer, actividades recreativas, a poder hacer algún hobby, poder tener algo creativo que pueda ayudarnos a pasar mejor el climaterio. En otro de los encuentros me encantaría hablarles acerca de la osteoporosis, un aspecto muy importante para cuidar los huesos en la vida de la mujer después de los 45 años. Muchísimas gracias y nos encontramos en otro momento. Presento ahora a la doctora Carla Bisotti del Ministerio de Salud, tema vacuna antigripal. Estamos en plena época, para comenzar entonces a recordar que los grupos de riesgo, por ejemplo,
tienen esta vacuna en forma gratuita en todos los hospitales públicos del país. Vamos a conocer entonces los detalles. Este año en Argentina vamos a tener la vacuna antigripal disponible a partir de abril. La vacuna antigripal todos los años se reformula y la particularidad es que es la primera vez que el hemisferio sur tiene que sintetizar de cero las cepas. Con una característica más que es muy importante, es que esta reformulación va a contener la cepa H3N2 que circuló en el hemisferio norte y que fue causa de un número importante de internaciones y de casos en Estados Unidos y en el hemisferio norte. El objetivo es que se vacunen lo antes posible todas las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, que son los niños entre 6 y 24 meses, que si se vacunan por primera vez tienen que recibir 2 dosis, las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, para protegerse a ellas que tienen un riesgo muy aumentado de tener complicaciones por la gripe, las mamás que no se vacunaron durante el embarazo antes de salir de la maternidad, las personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud para estar más protegidos porque tenemos más riesgo de tener contacto con el virus y sobre todo para no contagiar a los pacientes a quienes le prestamos cuidado. Es imposible interrumpir la circulación del virus. Todos los años el virus de la gripe circula y el virus, digamos, tiene un pico sobre todo en invierno. Entonces nosotros no buscamos interrumpir la circulación del virus, sino disminuir la mortalidad. Por eso los grupos específicos, la vacuna que es gratuita y que es obligatoria como todos los años y que lo que esperamos es sensibilizar mucho a la población y a los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir cuándo va llegando la vacuna, para que la gente sepa cuándo ir a buscarla y ver si en poquitos meses podemos cubrir a la mayor cantidad de gente que tiene más riesgo de tener complicaciones. Si tu hijo empieza primer grado, no te olvides de vacunarlo. Entre los 5 y 6 años debe recibir la Sabin, la triple viral y la triple bacteriana. Al darle estas vacunas, lo estás protegiendo contra enfermedades que pueden ser muy graves como poliomielitis, sarampión, rubiola, paperas, difteria, tétanos y tos convulsa. Acércate a cualquier centro de vacunación u hospital público y vacuna a tu hijo para que crezca fuerte y sano. Las 19 vacunas del calendario nacional son gratuitas y obligatorias en todo el país. Tener las vacunas al día es bueno para tus hijos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Con motivo del Día de la Prevención del Cáncer colorectal, la Fundación Favaloro siempre hace una instalación en algún lugar de Buenos Aires para que la gente tome conciencia de qué estamos hablando. Se traslada allí un colon gigante que todos podemos inclusive caminar por dentro para ver y para trabajar en el tema de la prevención. Y esto es lo que sucedió. Una vez más tratamos de hacer campaña para concientizar a la población de que debe realizarse algún tipo de estudios para evitar o prevenir el cáncer de colon. Esto es tomar conciencia de que hay que hacerse alguna evaluación, concurrir al especialista a llegada a determinada edad, en la población en general a partir de los 50 años, para realizar algún tipo de test diagnóstico y de esa forma evitar llegada del cáncer de colon. Decidimos hacerlo en esta fecha por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Colon y lo que hicimos, armamos este colon gigante que tiene todo un recorrido audiovisual interactivo para tratar de enseñarle a la población cómo es el colon por adentro y cómo es la aparición de los pólipos, que son estas lesiones que son premalignas, que evitan la llegada del cáncer de colon, sacándose y que la gente tome conciencia de esto.
La idea es que la gente tome conciencia de que tiene que hacer algún tipo de método diagnóstico a partir de los 50 años en la población general. De esa forma se evita en algún momento llegar al cáncer de colon. El cáncer de colon en nuestro medio ocupa la segunda causa de muerte por cáncer, detrás del cáncer de pulmón, y para que se den una idea, se diagnostican más de 13.000 pacientes nuevos por año de cáncer de colon. Eso es absolutamente evitable si la gente toma conciencia y se realiza algún tipo de estudio. Llegó el momento de la despedida. Muchísimas gracias a Roberto Giordano, gracias a Sabores Caseros y a Catalina Spark, el Hotel de San Miguel de Tucumán. A ustedes, por supuesto, nos reencontramos la semana que viene. Sigan comunicándose con nosotros y les agradecemos desde ya muchísimo. Gracias. Chao. Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.